¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo tema que es el de infecciones de piel o partes blandas profundas. Estos grupos de enfermedades que vamos a tratar en este teórico tienen que ver o están vinculados con enfermedades que pueden tener un curso más severo, con severa morbimortalidad para los pacientes. Vamos a empezar de lo más superficial a lo más profundo. Una de ellas es el eczema. El eczema es una infección profunda de la piel que compromete dermis y se manifiesta con una úlcera necrótica cubierta de una escara negra. En huéspedes inmunocompetentes, el principal agente causal del eczema es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, pero también puede participar Staphylococcus aureus y Aeromonas hydrophila. En los sujetos inmunocompetentes se relacionan con cuadros que ocasionan prurito o con picaduras, con escabiosis, con varicela, algo que haya llevado a que el paciente por el intenso rascado se produzca estas lesiones tan profundas. Se manifiesta en general en miembros inferiores. Ustedes acá ven las lesiones cubiertas de costra y con un borde bien característico. La lesión inicial entonces empieza como una vesícula pústula que asienta sobre una base eritematosa. Luego, como esta enfermedad compromete epidermis y dermis, forma una úlcera costrosa con bordes sobreelevados que se cubre finalmente con una escara necrótica. Acá tienen la lesión ulcerosa con el borde sobreelevado eritematoso y acá cubierto con su costra escara necrótica. El extenso edema, que no es depresible, que rodea esta lesión, es clave para hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos, como les decíamos, en base al conocimiento clínico de las características de la lesión, pero si estamos frente a un huésped inmunocomprometido, el hemocultivo o la biopsia de la lesión puede aportar más datos sobre si la etiología es realmente microbiana y porque esto podemos apuntar a muchos diagnósticos diferenciales en estas lesiones en sujetos inmunocomprometidos. Entonces, confirmar la etiología bacteriana y también ser más dirigidos conscientemente hacia el antibiótico a utilizar. El diagnóstico diferencial con otros agentes, incluso micóticos, herpéticos y con el anthrax. El tratamiento, si es producido por Streptococcus beta hemolítico, por ejemplo, una varicela sobreinfectada, se debe tener en cuenta todo lo que hemos hablado en la clase anterior para cubrir este microorganismo. Con respecto al forúnculo carbunclo, el forúnculo es una infección del folículo piloso que se extiende hasta la profundidad de la dermis, y el carbunclo es una placa caliente, dolorosa, pero que comprende a varios folículos pilosos con múltiples bocas de drenaje, cambios inflamatorios a nivel del tejido conectivo circulante. En el forúnculo, el factor etiológico principal es el Staphylococcus aureus, pero sabemos que existe para esta enfermedad factores predisponentes como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la inmunosupresión, la hiperhidrosis o dermatosis preexistentes. La forunculosis recurrente se relaciona con portación de Staphylococcus aureus en narina, axila, periné o contacto estrecho con un portador. ¿Cómo vamos a ver que se manifiesta? Como una pápula eritemato dolorosa, que luego hace como una pústula central, luego aparece una zona necrótica en el centro de la lesión y luego la ruptura con la supuración que puede dejar una cicatriz indeleble. Esto puede ser a partir de una foliculitis o de carácter directamente la forunculosis de carácter primario. Acá tienen pacientes con ejemplo de forunculosis, miembros inferiores, cara. Y el diagnóstico diferencial es con varias entidades. Una con el acné nódulo quístico, con la hidroadenitis, que es una patología que se da en axilas o ingles, o con un quiste epidérmico que esté sobreinfectado. Recuerden
que se recomiendan en caso de cuando la forunculosis es recurrente, realizar estudios complementarios, principalmente bacteriológicos y del estado inmune del paciente. Se puede complicar, sí, con celulitis, con adenitis, con linfadenitis o incluso bacteremia. En caso de forunculosis severa recidivante, recordemos evaluar estado inmunitario del paciente. ¿Qué tratamiento vamos a realizar? El calor y las compresas calientes favorecen el drenaje de la lesión. En las forúnculos grandes o en carbunclos suelen necesitar drenaje quirúrgico. Y el tratamiento bioral, cuando se acompañan de celulitis y fiebre, es recomendable, o cuando el paciente es inmunosuprimido. Recuerden que debemos cubrir Staphylococcus aureus. La cefalexina bioral sería lo ideal, 500 miligramos cada 6 u 8 horas o 100 miligramos kilodía cada 6 horas si es un niño. También la amoxicilina con ácido clavulánico es una buena opción y en caso de que sospechemos otro tipo de estafilococo, la clindamicina debe ser indicada. El carbunclo, como decíamos, se manifiesta como una placa roja, caliente, dolorosa, que compromete varios folículos pilosos con varias bocas de drenaje y se localiza preferentemente en la parte posterior del cuello. Puede acompañarse de fiebre, leucocitosis, bacteremia y ambas lesiones, tanto la forunculosis puede dejar cicatriz y el carbunclo también. Vamos a pasar a una nueva enfermedad. Esta es una enfermedad común y requiere de nosotros un diagnóstico oportuno y temprano, porque el tratamiento es muy importante a la hora de tiene que ser pronto y bien dirigido para mejorar incluso la sobrevida de los pacientes. Es la erisipela, una infección aguda de la piel no necrotizante que afecta a dermis superficial. Tiene marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes y en algunos casos es rápidamente progresiva. El agente etiológico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el patógeno predominante, pero también puede ser producida por estreptococos del grupo C o G y en menor frecuencia por estreptococo del grupo B o incluso por estáfilo. Hay varios bacilos gram negativos que han sido involucrados, como la pseudomonas, el actinobacter y muchos otros, pero lo que yo más quiero que ustedes recuerdan como agente etiológico principal es el estreptococo beta hemolítico. La infección es esporádica, sin carácter epidémico, se presenta con una distribución bimodal en cuanto a la edad. Puede ser frecuente en niños pequeños y sobre todo en mayores de 60 años. La puerta de entrada más frecuente es el ingreso de un microorganismo y la diseminación local posterior, que puede ser a partir de traumatismos, herida cortante, picaduras, intertrigo, incluso el micosis de los pies. En neonatos, la puerta de entrada puede ser el cordón umbilical y diseminarse a la pared abdominal. Otros factores predisponentes son obesidad, diabetes o edema secundario de obstrucción linfática. Sus manifestaciones clínicas: una lesión típica como una placa roja brillante, indurada, que es lo que llamamos piel de naranja. Pero lo más característico es lo que les marco acá, su borde, un borde nítido, bien delimitado. La placa es edematosa, roja, dolorosa, se extiende rápidamente, si tiene una progresión acelerada, tiene linfedema regional y sobre la placa se pueden ver flectenas o bullas. Se acompaña de adenomegalia satélite en el 46% de los casos, que pueden persistir algunas semanas tras la resolución del cuadro clínico. Se localiza con mayor frecuencia en miembros inferiores y por lo general es unilateral y también puede afectar la cara. La presencia de síntomas sistémicos como fiebre, como escalofrío, malestar general, a veces preceden a la aparición de la lesión cutánea. El diagnóstico, como les decía, es importante conocer esta entidad porque el diagnóstico precoz puede ayudar a que el tratamiento sea correcto, es decir, precoz y bien indicado.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Habíamos ya dicho todas las características que tiene esta placa: indurada, caliente, sobreelevada, con este borde tan característico y de rápida progresión y aparición brusca. El paciente puede tener además leucocitosis, eritrosedimentación acelerada, proteína C reactiva elevada, que es un hallazgo frecuente. El aumento de la antiestreptolicina O no suele ser útil porque solo evidencia que hemos tenido contacto con el germen. Punción, aspiración para cultivo o biopsia pueden indicarse, pero en condiciones muy especiales, cuando tenemos sospecha de otro diagnóstico o porque el paciente es un inmunosuprimido y puede ser otro de los gérmenes que están involucrados, porque tenga hábitos de haberse sumergido a aguas o haber recibido mordeduras de animales, es decir, otras características que no nos hagan sospechar una erisipela común. Y los hemocultivos son positivos en menos del 5%, así que no serían de utilidad. Principales diagnósticos diferenciales a considerar: dermatitis de contacto, quemaduras, urticaria, celulitis, paniculitis, incluso más profundamente pensar en una fasciitis necrotizante. Las complicaciones son raras, pero pueden tener una sepsis, pueden tener un síndrome de shock tóxico, una endocarditis, una meningitis. El tratamiento, recuérdenlo, acuérdense que en esta entidad es muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y dirigido. La penicilina es el tratamiento indicado. Es el de primera elección, se da penicilina G sódica, 2 millones de unidades cada 6 horas por vía parenteral. Algunos autores recomiendan la combinación de penicilina con clindamicina hasta que los resultados de cultivo, si se hicieron, estén disponibles. En caso de alergia a la penicilina, la opción son los macrólidos. En lactantes y pacientes con infecciones graves o con inmunodeficiencia se recomienda, por supuesto, la utilización de antibióticos por vía endovenosa. Y en las formas recurrentes hay que analizar qué está pasando. Lo más importante es mejorar el cuidado de la piel, eliminar los factores predisponentes como pueden ser micosis o dermatitis. Ahora pasamos a otro capítulo que es diagnóstico diferencial de la erisipela, que es la celulitis. La celulitis también es una infección aguda y progresiva de la piel, pero aquí la afectación es más profunda. Tenemos que involucra la dermis y el tejido celular subcutáneo. El borde de la lesión no es tan bien demarcado como lo vimos en la erisipela. Acá el agente etiológico principalmente es Staphylococcus aureus, que es, como les decíamos, el agente responsable en más del 50% de los casos, en menos proporción Streptococcus beta hemolítico, y pueden involucrarse un montón de otros gérmenes. Si la resistencia a estas cepas que nosotros estamos viendo es a la meticilina o a la eritromicina, a veces hay que involucrar a muchos otros antibióticos en el tratamiento de esta entidad. ¿Cómo se ve? Como una placa eritematosa caliente, dolorosa. Los límites, volvemos a enfatizar esto, no son netos. Aparece bruscamente y se puede presentar con flectenas, con petequias o incluso con zonas de necrosis a nivel local. Se localiza en cualquier sitio de la piel, pero es más frecuente en miembros inferiores, seguido de miembros superiores, cabeza, cuello, tórax y abdomen. Puede acompañarse de linfangitis, de linfadenopatía, de síntomas sistémicos, fiebre, escalofrío y malestar. Y también puede presentarse directamente como un cuadro tóxico o de sepsis y acompañarse de otros focos supurativos, incluso de una osteoartritis o una miositis. Entonces, en celulitis, nuestro diagnóstico se basa en la clínica y en el examen físico. Se puede hacer una punción aspiración de la lesión para obtener material para cultivo y descartar que no estemos frente a un estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad.
¿Y en quiénes vamos a realizar hemocultivo? En lactantes menores de 6 meses, en pacientes con compromiso del estado general o inmunosuprimidos, o en caso de celulitis periorbitaria sin puerta de entrada cutánea. Y aquí tenemos un cuadrito que es muy interesante, que revela la diferencia entre erisipela y celulitis. Comete epidermis y dermis superficial. En cambio, la celulitis, dermis e hipodermis, es decir, es más profunda. La lesión característica de la erisipela es una placa indurada, eritematosa y caliente. En cambio, la otra también es un área sobrelevada, pero el eritema puede ser menor. El borde lesional totalmente delimitado, claro, preciso en erisipela. En cambio, en la celulitis el borde es impreciso. Dolor al tacto en erisipela muy intenso, en cambio en celulitis puede ser moderado o no estar. El inicio de la erisipela es muy agudo, en la celulitis es un poco más insidioso. Síntomas generales pueden estar presentes en la erisipela, en la celulitis casi siempre. La etiología es Streptococcus beta hemolítico en erisipela, en celulitis el Streptococcus pyogenes, pero en realidad lo más común es Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es el germen más común. Complicaciones raras y en celulitis posibles. En cuanto al ectima gangrenoso, ya es una vasculitis bacteriana necrotizante. Ya vamos a patologías más profundas, cuya mortalidad es mucho más importante que en las patologías que vimos recién. Son vasculitis bacterianas necrotizantes de las pequeñas venas de la piel. El agente principal es Pseudomonas aeruginosa. Las lesiones se ubican generalmente a nivel glúteo y perineal. Comienza como una vesícula pústula que asienta sobre una base eritematosa que se extiende y horada hasta la dermis y forma una úlcera necrótica con bordes sobrelevados, que se cubre de esta escara que ustedes ven toda negruzca. Hay un extenso edema no depresible que rodea la lesión y sirve para su diagnóstico. Las celulitis necrotizantes pueden ser de dos tipos. Recuerden que es una infección profunda de la piel con rápida progresión a celular subcutáneo y hasta la fascia. La tipo 1 es polimicrobiana. En general se aísla por lo menos una especie anaerobia, puede ser un bacterioide, cualquiera en realidad de ellas, combinada con un Streptococcus beta hemolítico o con una enterobacteria, como puede ser Escherichia coli, Klebsiella o Proteus. La gangrena de Fournier o fasciitis necrotizante perineal es ejemplo de este tipo de afección. En cambio, el tipo 2 es una gangrena producida por Streptococcus beta hemolítico, se aísla este germen y puede estar en combinación con estáfilo. En pacientes neutropénicos se puede hallar en este tipo de afección a Pseudomonas aeruginosa. Miren cómo es la evolución. El paciente tiene un área roja indurada, los límites son difusos. Hay un edema y un eritema que avanza muy rápidamente. El paciente tiene una intensidad de dolor, se queja de un dolor tremendo que a veces es desproporcional el dolor al cuadro clínico que estamos viendo. Pero luego aparece una zona necrótica con rápida progresión. A esto se le agrega fiebre alta, shock séptico, fallo multiorgánico y se produce la fasciitis por la profundidad hacia la fascia que puede llegar al músculo esquelético. El diagnóstico, la clínica. Recuerden que acá el diagnóstico tiene que ser precoz. El paciente tiene que está mostrando signos para que nosotros hagamos un diagnóstico oportuno, porque de esto depende la vida del paciente. Lesiones cutáneas con un dolor desproporcionado a lo que estamos viendo y síntomas sistémicos. En el laboratorio obvio vamos a tener una neutrofilia en más del 50% de los casos, puede haber trombocitopenia y puede haber evidencia de coagulopatía.
El estudio microbiológico nos va a ayudar a aislar la bacteria, que puede ser en sangre, en tejido o en la orina, y por supuesto una radiografía y una resonancia pueden decirnos algo más de la profundidad de la lesión. Pero ¿por qué yo insisto tanto en que el tratamiento tiene que ser rápido? Por eso necesitamos también un diagnóstico rápido, porque el debridamiento quirúrgico es el tratamiento de elección. Hay que eliminar el tejido necrótico. Esto es clave en el tratamiento de la fasciitis necrotizante. Un adecuado manejo del medio interno, por supuesto, y tratamiento del dolor, y la administración de los antibióticos sistémicos necesarios para evitar la falla multiorgánica. Conclusión de este teórico que hemos visto. Son las infecciones de piel por su presentación clínica y su asociación con síntomas sistémicos pueden hacernos sospechar este tipo de infecciones profundas que requieren por parte del pediatra, del médico general, del dermatólogo, el reconocimiento oportuno de estas lesiones para que el tratamiento también sea indicado con prontitud. El diagnóstico precoz permite administrar recursos terapéuticos adecuados en forma urgente, lo que permite evitar complicaciones o incluso el desenlace fatal. Debemos ayudar a reforzar la vigilancia epidemiológica de las infecciones de partes blandas en nuestro país. ¿Para qué? Para lograr una antibiótico terapia inteligentemente dirigida y evitar la emergencia de cepas resistentes. Muchas gracias.